Qué buena pregunta. Es una experiencia muy hermosa a nivel cerebral, pero que se siente en muchas partes del cuerpo también, que es total y completamente subjetiva, en donde la persona siente mucho, 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 mucho placer, como que agarras algo, y luego una sensación muy lo que a nivel cerebral pasa entre 3, 5, 10 segundos como mucho y se produce la liberación de una hormona que se llama oxitocina. Esa hormona, como de manera divertida decimos que te hace perder el conocimiento, no sabes dónde estás, no puedes decir mucho más, te quedas muy concentrado en ese momento presente y es una experiencia bastante difícil de comparar, por eso digo la subjetividad entre las personas. Hay personas que lo descubren que es como, lo describen que es como si estuvieran en una montaña rusa y caen, pero que cuando caen en una pileta calentita. Hay gente que ve una luz blanca que irradia todo en su cerebro. Hay múltiples descripciones y es una experiencia siempre distinta. ¿Todas las mujeres tienen un orgasmo? Lamentablemente no. Hay una investigación muy grande que describió la situación que se llama brecha orgásmica, es decir, que el 65% de las mujeres heterosexuales llega al orgasmo en sus encuentros y que los varones heterosexuales están llegando a cisgénero, están llegando en un 98% de los casos. Esta brecha orgásmica no es biológica, es una brecha orgásmica cultural, lo que nos hace revisar sobre nuestras prácticas y nuestra capacidad de poder decir y luego la capacidad de poder llegar a acuerdos. Porque las técnicas por las cuales se tiene que llegar al orgasmo a la persona con pene y a la persona con clítoris son bastante distintas. Así que estamos militando para que todas las personas tengan, y eso es lo que en mi consulta ginecológica yo pregunto bastante. En tus últimos 10 encuentros, ¿en cuánto llegaste al orgasmo? Y los porcentajes son en 3, en 5, en 6. Porcentajes muy bajos. ¿Y eso es por qué? Creo que históricamente las mujeres no han podido visibilizar su placer, por lo tanto han reprimido mucho el mismo y eso complejiza la capacidad orgásmica. En esa represión del placer está asociada como si fueras una trabajadora, ¿no? De repente sexual. Entonces esa represión del placer te lleva a que vos tengas un montón de imaginarios de que no sos merecedora del goce y a que empieces a hacer prácticas como más cuidadosas. Y también muchas personas pueden decir lo que necesitan y de repente del otro lado no les convoca que les manden y que les digan. Entonces ahí hay como una discrepancia de criterios, pero lamentablemente al final la gente directamente ni habla del tema, no se comunican antes cuáles son sus necesidades y sus prácticas, muchas gracias, y tampoco se comunican después, que es un poco lo triste, ¿no? Esta pregunta, ¿orgasmeaste, no orgasmeaste? No a modo de fiscalización, sino a modo de feedback positivo. ¿Qué puedo hacer la próxima vez para que orgasmees, por ejemplo, si la respuesta es no? Pero lamentablemente la gente no lo consulta. ¿Y eso es por falta de comunicación en una pareja? Sí, porque hay como una idea muy romántica de que la sexualidad tiene que ser, digamos, iluminada, ¿no? Como que te cae la iluminación y los cuerpos tienen que fluir y la verdad que no, nada fluye, todo influye y sobre todo lo que influye es el no diálogo, ¿no? Y el dar por hecho. Bueno, vuelta un paciente varón me decía, yo me doy cuenta cuando mi mujer orgasmea. En los varones el orgasmo está muy eyaculación, la mayoría lo hace de manera simultánea, y en las mujeres no hay tanta evidencia, por decirlo de alguna forma, de líquido. Entonces lo mejor para saber si una mujer orgasmea o no es preguntarle y que las mujeres lo digan si realmente no llegan. Entonces hay que hacer mucho hincapié en la comunicación y no en el Oscar a la actuación. Sí, es verdad, porque por ahí la mujer dice llegar al orgasmo, pero en realidad no llega. ¿Cómo se da cuenta una mujer que llega al orgasmo? Bueno, eso es una gran pregunta en mi consultorio. Hay un dispositivo que es como un electroencefalograma que uno podría conectar y que la persona se podría estimular y las modificaciones de las ondas cerebrales te podrían decir ese es el momento. Eso en términos, digamos, cuantitativos. Después también podemos meter a la persona en un resonador. Hay muchas investigaciones que la persona se estimula o viene alguien externamente y le estimula y se ven las imágenes cerebrales del consumo de oxígeno en una resonancia funcional y se ve esa parte del cerebro que libera la oxitocina que está trabajando más. Es decir, tenemos herramientas cuantitativas para describirlo, pero la experiencia subjetiva, para que la persona sola se dé cuenta, es algo medio como parecido, para un paralelismo para la gente que nunca lo tuvo, es como, viste, cuando te haces pis, que es tipo, ya llegó, vas rápido, hay como mucha tensión en tu cuerpo y te sentás y sale todo eso. Bueno, el orgasmo es ese alivio de la tensión, que otra vez dura 3, 5, 10 segundos, no son fuegos artificiales, no todas las personas tiemblan como en las películas románticas, porque
es básicamente una respuesta muy interna, ¿sí? Y algunas personas se acompañan de la eyaculación, en otras personas se acompañan de secreciones como un squirt, una eyaculación femenina, etcétera, pero bueno, no es lo habitual. Y después, no siempre es genital el orgasmo. Esto me parece muy importante decirlo. Hay algo que se describe como paraorgasmo, quizás no sea tan positivo decirlo así. Las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, que no tienen sensibilidad genital, sí a través de estimulación de otras partes del cuerpo pueden acceder al placer. O gente mientras duerme, que no tiene ninguna estimulación genital, solo con la fantasía, porque el órgano sexual más importante es el cerebro, puede llegar. ¿El hombre siempre llega al orgasmo porque eyacula o no es lo mismo? No es lo mismo, son dos respuestas distintas, una es más cerebral, que es el orgasmo, y la eyaculación es como un reflejo, como que la médula le dice a ciertas vesículas que se contraigan para que salga el semen. Yo tuve un caso de un paciente que eyaculaba pero no orgasmeaba porque tiene una lesión del nervio pudendo, es el nervio que lleva la información sensitiva al cerebro, y ese cableado si se corta, vos a nivel cerebral no vas a tener esa capacidad. Y otras lesiones más allá de las medulares también cerebrales. Pero bueno, antes, cuando las personas todavía no podían eyacular, antes de que el semen se produzca, los varones tenían un orgasmo seco, que se le decía. Orgasmeaban a nivel cerebral, pero no salía nada líquido. Eso nos da la pauta de que se pueden separar, pero la mayoría de la gente las tiene juntas, digamos. Hay algunas situaciones y muchas prácticas, sobre todo las tántricas, que acompañan a que la masculinidad pueda volver a separar eso, porque al eyacular se baja el pene, la erección, y se puede, digamos, perder ahí, entre comillas, el circuito del placer. La otra persona, a veces, si un varón eyacula tempranamente, si en un vínculo heterosexual, la otra persona queda medio bicicleteando en el aire. El varón que sabe cómo controlar sus orgasmos puede orgasmear a nivel cerebral y seguir con el pene erecto un tiempo más. Entonces, es de buena práctica intentar, pero no tiene que ser un mandato separarlo, ¿no? La mujer, para poder llegar al orgasmo, lo tiene que conocer, digo, o saber de su cuerpo para llegar al orgasmo. Sí, idealmente estaría bueno que empiecen a reconocer su cuerpo e intenten orgasmear de manera personal y después compartirlo. Lo que pasa con las masculinidades, el varón en promedio se empieza a masturbar a los 11, 12, tiene relación a los 15, 18 y ya sabe lo que va a pasar, sabe qué es lo que va a suceder con su cuerpo, sabe la respuesta fisiológica a la que se va a, digamos, exponer, entre comillas. En cambio, si la mujer nunca se autoestimuló, nunca se masturbó, es como que está esperando, entre comillas, cual Rapunzel, que vengan, la descubran, la conquisten, ¿no? Como un territorio, y está como expuesta a la otredad, en vez de habitarse de manera personal. Obviamente, otra vez, esto no tiene que ser un mandato que las mujeres sí o sí se masturben, pero es de buena, digamos, práctica para conocer el cuerpo y después transmitirle a la otra persona el cómo, las formas, las intensidades, porque si es un vínculo hetero, digamos, el pene en el clítoris se estimula, el varón lo estimula así y las mujeres lo estimulan así, no sacan la mano para masturbarse. Por eso digo que son movimientos antagónicos los que se precisan. Pero de todas maneras, si están dos chicas, los dos clítoris a veces también se estimulan de una manera distinta. Entonces, la invitación es a que cada persona conozca su propio orgasmo en mi mundo de la fantasía antes de exponerse a otros cuerpos. La pornografía ha hecho que los jóvenes o no tan jóvenes no lleguen o no reconozcan el orgasmo producto de eso, o no tiene nada que ver. Qué buena pregunta. Yo creo que la ficción triple X nos ha dado más complejidades que beneficios. Obviamente hay distintas ficciones, no vamos a meter a todas en la misma bolsa. Hoy en día hay una militancia de un porno más feminista o con una perspectiva del placer femenino, si se quiere, guionado por chicas, dirigido por chicas, actuado por chicas. Hay un porno más amateur, más casero, con cuerpos diversos. O sea, todos estos parámetros nos hacen mal en términos de que nos generan una ansiedad de ejecución como una peli. O sea, la gente se come la peli real. No solo se come la peli, sino que la adelanta. Entonces, te diría que se consume como si fuera un balde de dopamina, como todo el placer junto, porque está una ficción, está todo guionado, chicos, no es de verdad. En cambio, cuando te expones a otra persona, no podés adelantar a la otra persona. Tenés que leer las formas, la textura, los olores, los sabores, tenés que ir experimentando. Y esa dopamina, en vez de ser un balde, es a gotas. Entonces, creo que un poco la ficción te automatiza la práctica y te hace que tengas un orgasmito en vez de un orgasmote. ¿Qué problemas físicos puede tener un hombre y una mujer para no llegar al orgasmo? Bueno, muchas patologías y también muchas medicaciones
que se utilizan para patologías como efecto adverso tienen la anorgasmia. Por ejemplo, hoy en día los antidepresivos que están necesitándose en muchas personas y en otras personas a través de la automedicación, no sé, cortes de ciclo, generan los neurotransmisores a nivel cerebral y eso genera que muchas personas se enlentezca el orgasmo, tipo estás 1 hora y no llegas, o incluso desaparezca. Y esto no mucha gente lo sabe, es muy importante que el profesional de la salud, el psiquiatra, le avise a la persona y que busquemos alguna herramienta para contrarrestar ese efecto adverso. Después muchas sustancias, el alcohol por ejemplo, ¿no? Personas que realmente toman para poder conectar con el otro. Yo a mis pacientes siempre decimos, bueno, ¿en qué porcentaje tus encuentros son de cara? Sin ninguna sustancia. 1 copita, 2 copitas es como la sustancia más legitimada. Te pasás de dosis, no vas a erectarte, no vas a orgasmear, no vas a lubricar. Otras sustancias como el MDA, el LSD, el TUSI, que dan más sensorialidad y más percepción, más placer en términos cerebrales, pero también te pueden modificar la dinámica cerebral y la capacidad orgásmica, ¿sí? Así que bueno, hay muchas sustancias y hay patologías como la diabetes, la hipertensión, que te va afectando los vasos sanguíneos y te va afectando obviamente toda la respuesta sexual en términos de lentitud también. El paso del tiempo, no es lo mismo tu forma de orgasmear de los 10 y 15, de los 20 y 30 y de los 60 a 100, porque la gente va a vivir hasta los 100. Entonces también eso, o sea, ser más amorosos y autocompasivos con el cuerpo que va cambiando su respuesta sexual con el tiempo, ¿no? Hablaste de personas que vamos a vivir hasta los 100. Una persona, un adulto mayor, puede tener orgasmos todavía. Totalmente, yo hice PAMI 4 años, me gustó mucho esa experiencia con las chicas de PAMI, porque bueno, nada, cambió tanto la forma de vivir que a veces se enviudaba, pero conocían a alguien y a los 70, 80 se estaban poniendo de novias otra vez. Y una paciente en Alta me dijo, al final, Doc, no era que había cerrado la fábrica y todo, al final cerré la fábrica y abrí el parque de diversiones, me dijo. Esa frase me pareció épica. Es como, bueno, sí, es permitirse. Y ella decía, yo pensé que con la menopausia se iba a acabar todo, tipo en términos hormonales, y al final la escobita nueva va re bien. O sea, todas frases de ellas, las estoy citando. Entonces sí, pero hay que darles el permiso, hay que acompañarles, hay que recordarles el uso del preservativo. Es bastante difícil que las masculinidades se lo pongan a cualquier edad, más con la resistencia quizás o la no tan flexibilidad cognitiva de los 80, ¿no? Como que nos resistimos a aprender cosas nuevas cuando pasan los años. Entonces es importante hacer como una charla amorosa en ese sentido y que los profesionales de la salud les pregunten, porque yo he testeado a muchas abuelas, muchas personas, porque no todas eran madres, que nunca se testearon en su vida, salvo cuando estaban embarazadas. Y porque nunca nadie les preguntó si tenían relaciones. Para terminar, ¿por qué el 8 de agosto es el día del orgasmo? Mirá, lo pusieron como una fecha en un país, como para visibilizarlo, medio simbólico del infinito, el 8 del 8, pero siento que trajo mucho más info de lo que en ese momento se esperaba, porque se empezó a visibilizar esa brecha. Entonces, les invito a pensar que no es solamente, que es algo infinito, que no es algo que solamente tenemos que celebrar un día en puntual y que tenemos muchas cosas para hacer para achicar esa brecha. Si bien el orgasmo es personal, siento que el placer es colectivo y estamos viendo situaciones muy difíciles y la gente ya le cuesta orgasmear, estamos viendo en situaciones que todo se convirtió en una guerra, la forma de vincularnos, las situaciones socioculturales, ¿no? Estamos en momentos muy ansiógenos y muy tristes a veces y eso también nos aleja del placer. Entonces siento que en el orgasmo hay un poco de resistencia a todo eso.